Ok, ya. Vamos a empezar lo que es soldadura y vamos a empezar con uno de los ejercicios que va a meter el Inge, yo creo, este semestre, porque no lo he hecho durante la pandemia y lo va a hacer lo más probable. Estaríamos viendo lo que sería soldadura, pero con un cordón inclinado, como aquí lo están viendo. Ya han debido hacer, yo creo, ejercicios con el Inge, o tal vez no han hecho, no lo sé, pero el manejo del cálculo es el mismo, ¿no? No varía mucho, solo la última fórmula para el esfuerzo comparativo, nada más. En sí, los datos principales que necesitan son los siguientes: la fuerza, el electrodo, el espesor del cordón de soldadura y el factor de seguridad. Estos cuatro datos y aparte las medidas de los cordones son vitales para hacer el cálculo, bueno, en este caso la verificación del cordón soldadura. Ahora, a veces no les da la fuerza, pero les da otro concepto. Les dice, sí, el esfuerzo comparativo es igual al esfuerzo de soltura. Por ejemplo, algunas veces ha hecho variar el factor de seguridad, pero les pedía calcular la fuerza indicándoles que cuál sería la fuerza máxima a soportar, ¿no? Entonces simplemente era un manejo de una ecuación nada más sencillo, no muy complicado. Ok. Para continuar entonces tendríamos lo siguiente. Ya, empezaríamos directamente por el cálculo de las áreas. En este caso, primeramente, contamos cuántos cordones de soldadura tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí podemos numerarlos. Siempre se numera, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y se hace el cálculo de cada cordón, de cada área. En este caso, tiene de longitud 400 y de alto 6, porque se representaría el espesor del cordón de soldadura. Siempre, en este caso es igual, tiene de longitud 150, pero de ancho 6 igualmente. El cordón 3 solo se considera como si fuera un solo rectángulo, no importa si estaría inclinado, pero igual la longitud por su espesor, 6. Y el área 4, bueno, exactamente sería la misma que el área 2 porque tienen la misma longitud y, bueno, son prácticamente de las mismas dimensiones, tanto el área 2 como el área 4. Ya. Después de esto se hace el cálculo del centro de gravedad. Para el centro de gravedad siempre el eje Y va a ser paralelo a la fuerza a aplicarse. Siempre va a ser ese. El eje Y es paralelo a la fuerza a aplicarse. Mientras que en cambio el eje X siempre va a ser perpendicular a la fuerza a aplicarse. Eso es una clave muy importante porque cuando sabe dar un ejercicio de soldadura compuesta, como lo metió el anterior semestre en el examen de reválida, y creo que entró él mismo en el examen de mesa, esa más que todo es la característica fundamental para darse cuenta en qué fuerza es la que se aplica y cuál fuerza no, qué tipo de esfuerzo es cada uno, más que todo. Esa es la fuerza, eso es, digamos, algo fundamental. Que la fuerza, lo vuelvo a repetir, ¿no? La fuerza es paralela al eje Y es perpendicular al eje X, siempre, por si acaso. Ya. Para el centro de gravedad, bueno, del cordón número 1 tenemos, ¿no? Su desplazamiento en el eje X como en el eje Y. Para el cordón número 2 igual y para el cordón número 4 también. El detalle va a ser para el cordón número 3, donde tendremos una distancia X3 y una distancia Y3. Pero dense cuenta de algo. Bueno, aquí por la imagen no se ve muy claro tal vez, pero el centro de gravedad del cordón soldadura es como si fuera un rectángulo justo en el punto medio. Siempre igual para cada cordón, siempre va a estar en el punto medio. ¿A qué me estoy refiriendo? Si por alguna razón tuviéramos, a ver, un poco más grande, tuviéramos un rectángulo, bueno, algo así. Digamos, fuera mi cordón de soldadura, entonces el centro de gravedad va a estar exactamente en el punto medio. Acá no va a estar en un extremo, como la mayoría a veces lo hace, digamos, para simplificar cálculos, o tampoco en el otro extremo. Siempre va a estar en el medio. Siempre. Entonces, aunque esté inclinado, igual se va a encontrar en el medio. Es como si fuera un rectángulo, siempre se va a encontrar en el medio. Entonces, tienen que considerar estas distancias chiquititas de acá. Si sabemos que esto, por ejemplo, para el cordón número 1, por ejemplo, para el cordón número 1,
tenemos que esta longitud es 400. Mientras que su alto es el espesor del cordón soldadura. En este caso llegaría a ser 6. Por tanto, la mitad, porque esto estaría en la mitad, esta distancia de acá llegaría a ser 3. Entonces, esas son más que todas las características que ustedes tienen que considerar. En este caso, el inclinado igual. En estos dos que están en otro sentido, también. Eso más que todo sería. Ya. Continuando entonces, necesitamos hacer el cálculo para X3 y Y3 para el centro de gravedad. En este caso, recuerden que esta longitud total desde este extremo hasta este extremo es una longitud medios hasta el punto medio, hasta este punto. Pero el espesor de soldadura es desde aquí hasta acá, hasta un extremo. Eso es 6. La mitad llegaría a ser 3. Entonces, aplicando geometría y geometría, directamente se puede calcular. En este caso, ¿qué nos estamos refiriendo? El XG, el centro de gravedad, va a ser igual para el cordón número 1 a su distancia en el eje X, desde este punto hasta este punto de acá, hasta acá, que llegaría a ser la mitad de 400, 200, por su área. El área 2, en este caso, es el eje X, si a este lado es positivo, en el otro sentido va a ser negativo. Entonces, la mitad del espesor, el espesor es 6, su mitad es 3, por su área. Del cordón número 3, X3 por el área 3. Y para el área número 4, pues hasta este punto yo tengo una distancia conocida, que llegaría a ser de 400 menos 150, esto es 250. Aquí los tengo los 250. Y la mitad de los 150 llegaría a ser 75. Entonces aquí tengo 75. Por el área 4, todo dividido entre el área total. Para Y, lo mismo. En este caso tendría, para el cordón número 1, tendría que subir desde este punto, que es 0, hasta arriba, que tendría hasta aquí, 400, pero como tengo que subir hasta el punto medio, entonces tendría que aumentarle la mitad del espesor del cordón soldadura. En este caso llegaría a ser 3, entonces 403. Por su área, para el cordón número 2, lo mismo, este va igual como positivo, igual tendría acá hasta aquí 250 y le tendría que sumar la mitad de 75. Y para el área 3 tendría el Y3. Y para el área 4, pues, como no va hacia arriba, que es positivo, sino va hacia abajo, que es negativo, entonces se considera un negativo, menos la mitad del espesor de soldadura, que sería 3000. Y tendría que calcular el Y3 y el X3. Lo hago a partir de esta imagen. Esta longitud inclinada la puedo calcular porque sé que esto es 250 y esto es 250. Puedo calcular esta longitud por teorema de Pitágoras, ¿verdad? Esto es 250 y esto es 250. La longitud lo puedo calcular y hasta el punto medio es lo que me interesa, la longitud medios. El espesor va a ser hasta la mitad de acá, entonces puedo hacer un poco de cálculo de geometría directamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? Tengo que esta longitud 3, que sería desde un extremo hasta el otro extremo, llegaría a ser por Pitágoras a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Sale 353,55 milímetros. Este ángulo tita que yo estoy representando acá llegaría a ser a 45 grados, ya que esto es 250 y esto es 250. Pero este ángulo tita por semejanza de triángulos y distribución, si aquí es 45 y aquí formo 90, aquí tendría que ser 45. Como esto es 90, porque siempre va a ser 90, una recta perpendicular, entonces aquí tendría igual los 45. Eso dense cuenta. Se repite, por tanto defino esta distancia M, que es la que yo quiero encontrar, que me saldría a la mitad del espesor soldadura, que sería su hipotenusa, y un cateto. Entonces aplicaría directamente geometría, ¿no? Directamente, en este caso sería C. Tendría la distancia M, esta pequeñita de acá. Y el X3, pues directamente, que sería desde este punto, tendría hasta aquí, tendría que tener hasta este punto de acá, es la mitad de 250. 250 entre 2. Y le resto la distancia M para encontrar el punto exacto, que sería 122,88. La mitad de 125, o sea, si se dan cuenta, varía poquito. Y esa variación de poquito va a afectar mucho. El Inge más que todo le gusta este tipo de explicaciones. En este caso, si les metería una soldadura compuesta. Luego, para la distancia N, para el Y3, que sería esta altura de acá, lo mismo, en este caso va a ser coseno, ya no va a ser seno, sino va a ser coseno.
E igualmente, tendría hasta este punto la mitad de 250, o sea, como hasta aquí en este cateto esto es 250, hasta aquí la mitad llegaría a ser la mitad de 250 y le restaría esta pequeña distancia n que yo estoy denotando acá. Entonces, directamente lo resto y me sale lo mismo, 122.88 milímetros. Por tanto, para el centro de gravedad tendríamos que reemplazar directamente cuánto vale X3 y Y3. Y directamente me botaría 167.39 en el eje X y en el eje Y es 252.86. Después de hacer el cálculo de las áreas y el centro de gravedad, se hace el cálculo de las distancias. ¿Para qué? Se prevé calcular el momento de inercia, pero si ustedes ven la figura, exactamente la figura, tiene 1, 2, 3, 4 en diferentes disposiciones. Por tanto, se aplica el teorema de Steiner, ¿no ves? ¿Recuerdan? El momento de inercia total va a ser igual al momento de inercia el momento de inercia sub i más el área sub i, más la sumatoria del área sub i por la distancia sub i al cuadrado. Entonces, para eso nosotros hacemos el cálculo de las distancias. Entonces, vuelvo a dibujar mi figura, y ubico con estas coordenadas a mi centro de gravedad. Un ratito. Ubico el centro de gravedad. Con el centro de gravedad hago la distancia hasta cada centro de gravedad de cada cordón de soldadura y los denoto, ¿no? Si es el cordón 1, hago su distancia 1. Si es el cordón 2, hago la distancia 2. Si es el cordón 3, hago la distancia 3. Si es el cordón 4, hago la distancia 4. Por tanto, calculo estas distancias a partir de triángulos rectángulos. Aquí me puedo formar un triángulo rectángulo. A ver. Aquí me puedo formar, digamos, un triángulo rectángulo. A ver, con esto. Un triángulo rectángulo que baje recto y lo cierro con esto. Entonces, aquí tendría, digamos, un triángulo rectángulo, un primero. Luego tendría aquí, digamos, otro. Por acá y bajaría de este punto. Listo. Y para la distancia 3, pues igualmente tengo que formarme un triángulo rectángulo. Pero va a ser, digamos, uno de los más complicaditos. Formar, porque no va a ser muy fácil de formarse este triángulo rectángulo. Algo así sería, digamos. Y para la distancia 4, pues va a ser un poco, solo es la prolongación de esto, digamos, de esta misma línea, y directamente, y trazaría una línea hasta acá. Y ahí tendría, digamos, mis 4 triángulos rectángulos, de los cuales me basaría para hacer el cálculo exacto del centro de gravedad. Ah, no, esto está mal. Exacto. Sería así. Exactamente. Listo. Donde la idea es que las distancias sean las hipotenusas para hacernos más fácil el cálculo. Y con eso directamente se hace el planteo se hace triangulitos y se hace directamente se hace el cálculo, ¿no? Entonces, empiezo por la distancia número 1, que va a ser igual a, hasta este punto de acá, tengo en el eje Y 403 milímetros. Y le resto lo que es Y sub CG, porque va a ser hasta acá. Lo elevo al cuadrado. En el eje X, lo mismo, voy a tener hasta este punto 200, pero le resto lo que es X eje, que va a ser igual al cuadrado. Entonces, de aquí directamente ya obtendría yo mi distancia número 1. Así lo mismo hago para la distancia 2, para la distancia 3, para la distancia 4. Más que todo se maneja los Y y X que hemos manejado. Más que todo se maneja esta parte de las distancias que se han manejado, ¿no? Eso. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Lo podemos ver en una clase extra sobre las distancias, más detalladito, digamos, cómo se hace, digamos, el planteo correcto de los triángulos, más que todo ahí es donde la mayoría patalea, ¿no? En ese sentido. Luego se hace el cálculo del momento de inercia. El momento de inercia de una figura se considera de la siguiente forma. Este es un rectángulo. Por tanto, esta distancia para mí es la base y esta distancia para mí es la altura. Y esto siempre tiene que estar en este sentido, tiene que cumplir este eje.
Siempre esto va a ser Y y siempre esto va a ser X. Entonces, la base es paralelo al eje X y la altura es paralelo al eje Y. Siempre. Por tanto, el momento de inercia de este rectángulo, porque toditos son rectángulos, va a ser igual a la base por la altura al cubo, la altura al cubo, dividido entre 12. 100. Entonces, eso tienen que tenerlo muy en consideración. ¿Por qué? Porque por lo siguiente, si digamos nosotros nos vamos al cordón número 1. En el cordón número 1, su base en el eje X es 400 y su altura llegaría a ser el espesor del cordón soldadura, que sería 6. Entonces sería 400 por 6 al cubo dividido entre 2. Pero no es lo mismo para el cordón número 2. Para el cordón número 2, su base es, es 6, esta es su base, y su altura, que es en el eje Y, paralelo al eje Y, llegaría a ser 150. Eso se eleva al cubo. Entonces, se pone el espesor 6 como base y la altura que sube 150 del eje Y al cubo, dividido entre 2. Varía, siempre va a variar. Entonces, siempre tienen que considerar este tipo de figuras. Para el cordón número 4, el cordón número 3, mejor dicho, necesariamente no tienen que inclinar. Algunas veces generalmente lo inclinan, otros no. Pero en este caso, lo único que pueden considerar es la base, que en este caso llegaría a ser de 250 por la altura, que llegaría a ser 6. O sea, no hay necesidad de que, digamos, lo apliquen, lo transformen esto en dos cordones, como si fuera un rectángulo en el eje X y otro rectángulo en el eje Y. Además, exactamente les daría el mismo momento de inercia. En este caso, lo que generalmente se hace es considerar el momento de inercia mayor y es mejor que se considere tal como está, ¿no? Directamente se hace el cálculo. La base llegaría a ser esta, de 250 y la altura llegaría a ser 6. Se considera como si fuera en este sentido, ¿no? Se hace el cálculo del momento de inercia total y al fin, se hace por el teorema de Steiner, ¿no? Momento de inercia 1 va a ser más el área 1 por la distancia 1 al cuadrado, más momento de inercia 2 por el área 2, más el área 2 por la distancia 2 al cuadrado. Y así hasta el número de cordón soldadura. En este caso tenemos 4. Entonces tendríamos que ir hasta el 4. Y se hace el cálculo del momento de inercia total. Hasta ahí más que todo sería donde más que todo se presentaría más que todos los errores de cálculo. Luego se hace el cálculo de los esfuerzos. Para el cálculo de los esfuerzos, se parte a partir de un esfuerzo flector. Esta es mi figura. Bueno, este es el diagrama de los esfuerzos cuando es de una sola vista. Por ejemplo, en este caso el problema les daba así. Este era el correcto enunciado del problema. Esto, el INGE se los dibujaba, se los anotaba esto y bueno, ustedes ya sabían, bueno, en presencial, ¿no? Sabían qué es lo que tenían que hacer. Ahora por lo menos les ponen encabezado para que entiendan qué tienen que hacer. Pero no anda muy distorsionado a lo que se busca. Esto es lo único que se les dibuja. Por esto, a este tipo de soldadura nosotros la llamamos, bueno, generalmente yo lo llamo para que no se compliquen de una vista. Cuando les da de dos vistas, el cálculo es un poco diferente respecto al esfuerzo comparativo. Pero cuando es de una sola vista, se hace de esta forma. Cuando es de una sola vista, primero se hace el cálculo del esfuerzo flector. Es a un momento flector entre el momento de inercia por una distancia c. El momento flector llegaría a ser a la fuerza por su brazo. O sea, este punto, primero se hace el análisis, primeramente se hace el análisis de cuál sería el último punto en soportar la soldadura. Si se dan cuenta, esto es como si fuera una sola placa, la cual estaría soldada. A ver, en esta figura se ve mejor. Es como si fuera una sola placa, la cual estaría soldada en voladizo. O sea, es como si fuera, aquí digamos, tuvieran, digamos, no sé, a ver, ¿cómo les podría explicar mejorcito? De la siguiente forma. Por ejemplo, para las puertas, algunas puertas, tienen tipo, generalmente que se aseguran con candado, tienen tipo bisagritas que sobresalen.
¿verdad? Primeramente, una parte se le atornilla, realmente a veces se les pone 3 tornillos, a veces se les pone 4 tornillos, y tiene una parte que está igual con un tubito que se conecta, que oscila, ¿verdad? Y en el otro extremo de la puerta está pues literalmente un ojal, por donde ambos se conectan y se pone el candado y se asegura. Esto es como si fuera asegurado por tornillos y esto es lo que oscilaría, digamos, se podría decir. Pero en este caso no está conectada por un tubito, sino es como si fuera una sola pieza y que soporta cierta cantidad de fuerza. Entonces ya se estarían ubicando cómo estaría en voladizo sujetado, ¿no? Más que todo. Entonces, el último punto en soportar la soldadura, si este, digamos, es el centro de gravedad, si este, digamos, aquí se encuentra el centro de gravedad, el último punto en soportar la soldadura va a ser, digamos, esta distancia por esta fuerza. ¿Por qué? Porque este punto de acá va a ser el último punto en soportar la soldadura. Esto va a girar generando un momento flector en este sentido, en sentido horario. Por tanto, el cordón de soldadura va a soportar aquí un esfuerzo de corte, aquí igual otro esfuerzo de corte, aquí igual otro esfuerzo de corte, y aquí igual otro esfuerzo de corte. Pero, el punto donde se va a girar todo va a ser este punto de acá. No va a ser este punto de aquí así, sino va a ser siempre este punto de acá. Este punto de acá. ¿Por qué? Porque cuando se hace el giro, si ustedes se imaginan, ¿no? Si esto estuviera hecho realmente, todo va a girar y el último punto en soportar va a ser este. Y como aquí está un cordón, pues va a ser este el último punto, el punto principal donde va a girar todo. Y es por eso que a este punto se hace el cálculo del momento flector. El momento flector va a ser la fuerza por esta distancia de acá. Para que no se compliquen, generalmente es la fuerza por la distancia que se les da. Pero tienen que hacer ustedes un análisis, ¿no? De cuál es el último punto en soportar la soldadura. ¿Por qué? Porque esta distancia de acá, hasta acá, es lo que nosotros llamamos como distancia C. En el esfuerzo flector, sigma sub B va a ser igual a un momento flector, que ya conocemos, ¿no? Que ya se está dando cuenta que es una fuerza por una distancia. El momento de inercia total, que es lo que tanto hemos tardado en calcular, por una distancia C. Y esta distancia C va a ser desde el centro de gravedad hasta el último punto en soportar la soldadura. En este caso va a ser este punto. Esta va a ser la distancia C. ¿Listo? Eso es más que todo como referencia, para que se den cuenta cómo se calcula la distancia C. Con eso, entonces, aquí ya directamente lo tendríamos ya calculado, ¿no? Es la distancia C, directamente va a ser, a esto va a ser YSG, esto es XG, entonces a todo el largo total en el eje X, que es 400, le resto lo que es XG para encontrar esta distancia de acá, y sube, pues, YSG al cuadrado. Entonces, un inclinado, hago un triángulo rectángulo para hacer un cálculo más certero, y encuentro la distancia C. Hago el cálculo del esfuerzo flector, puedo calcular esto en kilogramos fuerza o en newton sobre milímetro cuadrado, no hay ningún inconveniente. El detalle es, si hacen el cálculo en kilogramos fuerza desde un inicio, háganlo hasta el final. Si hacen el cálculo en newtons, háganlo hasta el final. No trabajen con ambas unidades, solo trabajen con una sola unidad. En este caso vamos a trabajar con kilogramos fuerza. Si lo quiero transformar en newton, solo lo multiplico por 9.81 y ya. El esfuerzo torsor siempre va a ser igual a la fuerza entre el área total, entre la sumatoria de áreas que hemos hecho el cálculo anteriormente. Y el esfuerzo comparativo, pues, se determina a partir de esta imagen. Este es el último punto en soportar la soldadura. Por tanto, el esfuerzo flector tiene un vector en este sentido, y el esfuerzo torsor, bueno, es paralelo al eje Y o perpendicular al eje X, depende de ustedes. Por tanto, el ángulo que forman el esfuerzo flector y el esfuerzo torsor siempre va a ser el ángulo alfa. Este ángulo de acá, este ángulo alfa. Algunas veces lo anota el INGE, este es el ángulo alfa, pero aquí se transpone. O sea, esto es alfa, por tanto su transposición es acá. Si esto es alfa, entonces su transposición es acá. Para mí es más fácil trabajar
desde mi consejo, ¿no? Para que no se confundan, el ángulo que forma entre el esfuerzo flector y el esfuerzo torsionante. Ese es el angular. Por tanto, su transposición va a estar acá. Directamente, ¿para qué hacemos eso? Para descomponer tanto en el eje X como en el eje y hacer la suma vectorial del esfuerzo comparativo. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? El esfuerzo flector en el eje X va a estar acá, pero este esfuerzo flector en el eje Y se va a sumar directamente acá. Desde el vector del esfuerzo torsionante para arriba. Acá. No, este va a ser el esfuerzo sigma sub y, que se está transponiendo desde este punto de acá para arriba, que es lo mismo de que esto, y directamente se hace el método del paralelogramo para el cálculo del esfuerzo comparativo vectorialmente, ¿no? Vectorialmente, porque es un vector. Entonces, alfa ya lo conozco, ¿no? Esto va a ser, vamos a ver, esta distancia de aquí hasta acá. Esto es ISG, ¿no? Y bueno, esta distancia de aquí para acá, bueno, ya lo conocemos, ya le hemos hecho el cálculo anteriormente. Esto es 400 menos el XCG. Entonces, directamente hago el cálculo de alfa de este triángulo de acá. Y directamente hago la descomposición, ¿no? Si esto es alfa, aquí se va a repetir alfa, por si acaso, ¿no? En este caso, entonces, sigma sub X es seno y sigma sub Y es coseno, por si acaso, ¿no? Si consideran ustedes, les vuelvo a repetir, si consideran ustedes que este es su ángulo alfa, bueno, aquí le pongamos beta, aquí se va a transponer el beta, ¿no? Entonces, siempre dense cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Aquí más que todo se saben confundir si va a meter este tipo de pregunta, ¿no? Más que todo, ese es un error de confusión tremendo que sucede en los exámenes, ¿no? Y directamente de memoria le meten esto coseno y esto seno, y le ponen aquí el beta, o sea, no saben ni lo que están haciendo, ¿verdad? O sea, ahí es donde ocurre todo el error de cálculo, y ya, pues directamente el INGE les pone mal. ¿No? Entonces, esas consideraciones tome muy en cuenta, ¿no? Más que todo. Luego tendríamos, continuando, calculamos sigma sub X, sigma sub Y y hacemos la suma vectorial. Entonces, sigma sub X al cuadrado más sigma sub Y más el esfuerzo torsionante al cuadrado, la raíz cuadrada. Y ese va a ser el verdadero valor del esfuerzo comparativo. Del electrodo, que es el E7018, yo rescato las primeras dos cifras, que las copio acá. Y las multiplico por 1000, por 3 ceros más le añado, pero me da en las unidades de libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Y yo hago el cambio de a kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. ¿Cómo hago el cambio? Pues fácil. Hago un cambio certero, ¿no? Libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tengo? 1 libra, ustedes pueden revisar, 1 libra, bueno, 1 libra fuerza o 1 libra no afectaría nada, es igual a 0,4536, más que todas las unidades que se maneja, 4536 kilogramos fuerza. Y directamente si quieren encontrar, pues 1 kilogramo fuerza es igual a 9,81, ¿no? Recuerden, 9,81, lo que es la gravedad, newtons. Y con eso se va a libras fuerza, kilogramo fuerza con kilogramo fuerza y les bote newtons, ¿no? En newtons. Pero en este caso nosotros queremos en kilogramos fuerza porque hemos encontrado el esfuerzo comparativo en kilogramos fuerza. Entonces, obvia en este paso, ¿no? Por si acaso, obvio. Y las pulgadas, pues sabemos que una pulgada es 25,4 milímetros, por si acaso, ¿no? Milímetros. 25,4 milímetros. Entonces, con eso directamente ustedes pueden hacer la transformación directa al esfuerzo de rotura, ¿no? Que sería 49,21 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. El esfuerzo comparativo admisible va a ser igual al esfuerzo de rotura entre el factor de seguridad. Por tanto, es 16,4. Y se tiene que cumplir siempre lo siguiente.
que el esfuerzo comparativo calculado es menor al esfuerzo comparativo admisible que nos otorga el electrodo y el factor de seguridad, por si acaso. Siempre se tienen que cumplir esas consideraciones. Ahora, eso más que todo sería, digamos, lo más fundamental en este caso de los exámenes. ¿Qué pasaría si fuera al revés? En vez de que fuera al revés, fuera así. Automáticamente no cumpliría el electrodo que nosotros hemos elegido. Entonces anota no cumple, ¿no? Pero no solo le pongan no cumple, pónganle también ustedes sus especificaciones. Pueden colocarle tal vez no cumple porque el electrodo no es el adecuado. Sería recomendable subir de un 60 a un 70 o de un 70 a un 80, ¿verdad? Un 83, dependiendo la especificación también que ustedes quieran otorgar. Estos dos números más que todo definen la especificación del tipo del electrodo, ¿no? Pero aquí de un 70 a un 80, ¿no? Podrían subirlo, ¿no? Va a aumentar el esfuerzo de altura, por tanto, como el factor de seguridad es el mismo, va a aumentar el esfuerzo comparativo admisible y automáticamente, pues, se puede, digamos, hablar de que esto sí cumple, ¿no? O tal vez puede ser el espesor del cordón soldadura. Tal vez sería recomendable colocar sería recomendable colocar, digamos, un espesor de soldadura mayor, ¿no? Al hacer eso, disminuiría el esfuerzo comparativo significativamente, ¿no? De 6 milímetros a tal vez a 7, ¿no? Va a disminuir el esfuerzo comparativo, entonces con el mismo electrodo se va a poder hacer el cálculo. Entonces, esas especificaciones ustedes tendrían que anotarlas, ¿no? Como un plus de parte de ustedes en el examen, ¿no? Si es que les alcanza el tiempo más que todo. Eso sería hasta acá. La siguiente clase vamos a hacer, digamos, lo que es las distancias, si es que no me han logrado entender bien esa parte de cómo hacer el cálculo correcto de las distancias, porque ahí más que todo hay un poco es un poco muy complicado de hacerlo, ¿no? Y también del centro de gravedad, bueno, creo que queda un poco claro, pero de las distancias más que todos ahorita lo que más que todos saben cometer un poco de errores. Eso lo haríamos la siguiente clase. Para la siguiente clase, directamente lo quedaríamos en viernes de selecciones. Entonces, podemos pasar igual el domingo a las 9 de la mañana. A lo que veo, no hay solo 18 participantes, pero se va a grabar la clase. Entonces, ¿estarían de acuerdo igual pasar el siguiente domingo a las 9 de la mañana? Ya después vamos a continuar los viernes a mediodía. ¿Alguna opinión de los que están presentes? O sí, podríamos pasar una clase entre la semana porque el Inge ya nos dio práctica para el sábado. Ya, pues no hay lío. Ya no hay ningún inconveniente. Me podrían facilitar la práctica para que yo, digamos, ya tenga idea de qué tipo de ejercicio más qué tipo de práctica les ha dado para que yo también haga un ejercicio parecido y ustedes lo resuelvan, ¿no? O sea, ustedes entiendan cómo se puede resolver. Ya, no hay ningún inconveniente. Lo envían directamente a la práctica al grupo. De la asistencia, ¿pueden enviar su nombre completo, por favor? En el chat, directamente como mensaje para la asistencia del día de hoy. Y entre semana, a ver, según el horario que teníamos establecido, entre semana la mejor opción, a ver, el segundo horario más votado era lunes a mediodía, pero no se va a poder lunes a mediodía. Jueves por la noche. Jueves por la noche, a ver. Ya. Para que no se carguen tanto también, entonces, ¿por qué no lo hacemos jueves a las 6 de la noche? 6:15. Sí, está bien, Oxy. Ya, Está bien, jueves, Oxy. por si acaso, ¿no? Jueves a las 6.
A las 6 de la tarde, ¿eh? Por si acaso el jueves a las 6 de la tarde. Van a enviar la práctica directamente por el grupo para que yo también sepa quiénes, qué tienen que hacer y yo tenga preparado, digamos, algo parecido, ¿no? Para que hagan su práctica, exactamente, ¿no? A veces el sabe meter uno que otro problema complicado, a veces también lo mete sencillo, ¿no? Eso va, no hay ningún lío. Ya. Eso sería, hasta aquí nomás entonces sería la clase. Está grabado, entonces no habría